maestra en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos, licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha especializado en producción radiofónica con perspectiva de género y derechos humanos, con diplomas y constancias de estudio. Actualmente es presidenta y directora general de Mujeres en Frecuencia, AC, presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, creadora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación. En 1994 tuvo mención honorífica por el spot México rechaza la violencia, otorgado por el Departamento del Distrito Federal, Asociación de Radiodifusores del Valle de México, y en 2002 obtuvo el tercer lugar en la Cuarta Bienal Internacional de Radio por la campaña Super PAE en Acción. Ha producido 6 series de larga duración sobre mujeres con perspectiva de género que se han transmitido por Radio Educación, Ondas del Lago, Radio Noticias 14.40, Radio Capital y XEQK, la radio de los ciudadanos. Los medios de comunicación son factores importantes en la construcción y socialización de los estereotipos de género que se presentan como naturales o dentro de la vida cotidiana, la imagen personal y el concepto de uno o una misma. Es por ello que en esta ocasión se abre un espacio para analizar y reflexionar en torno a aquellos discursos mediáticos que poco aportan a la igualdad entre mujeres y hombres, a una vida sin violencia ni discriminación y al ejercicio pleno de los derechos humanos. Para ello, nos acompaña la maestra María Lourdes Barbosa Cárdenas. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias por este espacio al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Politécnico Nacional, que además hay que decir han hecho un trabajo muy importante en los últimos años. Y bueno, hablar de los estereotipos, de los roles y de la influencia que tienen los medios de comunicación es muy importante en este momento para nuestra historia nacional, porque muchos de los problemas asociados, de las problemáticas asociadas a la cuestión de género, tienen su base en lo que es la construcción cultural, la construcción social, y ahí los estereotipos y los roles de género juegan un papel muy importante. Para empezar, vamos a ver qué son los estereotipos de género. Un estereotipo es una creencia o una idea que se da en torno a las personas de acuerdo a su pertenencia en grupo. Cuando hablamos de estereotipo de género, hablamos a esta caracterización o a estas creencias que nos acompañan por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres y de haber nacido en una sociedad como la nuestra. Muy vinculado al estereotipo está lo que son los roles de género. Si definiéramos en 2 palabras el estereotipo, diríamos que se refiere al deber ser, y en el caso del rol hablaríamos del hacer, deber hacer o deber comportarse. Estos 2 ingredientes forman parte de esta cultura en donde nos dan pauta de existencia y pauta de comportamiento a los hombres y a las mujeres. Si lo decimos en términos generales, no sería una situación grave si estos estereotipos respondieran a caracterizaciones positivas. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que los estereotipos de género están divididos en cuestiones de subordinación, es decir, de exalzar lo masculino y de subordinar lo femenino. Estas diferenciaciones dan como resultado la discriminación. Es importante decir que tanto los estereotipos como los roles pertenecen a una construcción cultural de una sociedad dada. Por ejemplo, en un estereotipo mexicano, de esta cultura occidental a la que pertenecemos, cuando hablamos de hombres decimos, bueno, son las 3 Fs, dicen, ¿no? Feo, formal y fuerte. Sin embargo, en culturas como las africanas se habla de una cierta debilidad en los varones y de hecho los atuendos son de muchas flores, de mucho color, muy garigoleada, lo cual constituye esa construcción cultural. Si un hombre con esa vestimenta viniera a México, seguramente recibiría una serie de cuestionamientos, de señalamientos, porque no corresponde a la construcción cultural. En el caso de nuestra sociedad, la construcción cultural está basada en estas relaciones de subordinación y de dominio. Lo que es preocupante en lo que se refiere a los estereotipos es que cuando adquieren un carácter negativo, van a generar un prejuicio,
y en función de ese prejuicio se va a actuar desde la discriminación. Un ejemplo que estamos ahora viendo en pantalla es el estereotipo y el rol, es una idea de una construcción del ser hombre y ser mujer. Un ejemplo, tenemos la idea de que las mujeres no servimos para manejar, socialmente se dice, que va a generar un prejuicio. Y entonces cuando vamos en la calle y entonces se atraviesa un coche, volteamos a ver si es mujer y entonces gritan, tenía que ser vieja. Y ahí aparece lo que es la discriminación por una creencia, cuando curiosamente en este ejemplo las estadísticas hablan que el mayor número de accidentes y de muertes por accidentes ocurre en varones. Entonces, ¿quiénes son las que no saben manejar? Esa es una construcción en base a un estereotipo y a un rol. ¿Cómo los aprendemos? Los aprendemos al internacionalizar toda la información que nos llega y eso se hace a través de distintas instituciones. Se habla de un proceso de socialización. Un ser humano, hombre o mujer, cuando nace y se integra a una sociedad, pasa por un proceso de socialización, que es adquirir todas estas herramientas, todas estas pautas de conducta que va a asimilar a su vida para ser aceptado o ser aceptada. En el caso de que no cumplamos esas pautas, entonces viviremos el rechazo, la no aceptación, ¿no? Entonces, los procesos de socialización se dan en todas las, desde luego en todos los grupos sociales y en el caso de nuestra sociedad están representados por varias instituciones. Está la institución de la iglesia, la institución de la familia, la escuela, el Estado en sí en general, y bueno, otras instituciones. Sin embargo, últimamente, en lo que refiere a la reproducción de estereotipos y roles, los medios de comunicación son el canal que tiene mucho más presencia para lo que es estas reglas, estas pautas de comportamiento. Dictan cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser como personas. Y cada vez su peso es mayor. Tenemos ya estadísticas de niñas de 8, 7 años que ya no quieren comer tortilla, que ya no quieren tomar leche, porque están recibiendo una serie de estereotipos, de roles, de ideas del deber ser mujer y además del deber ser bonita y además del ser aceptada. Entonces, esas mujeres ya se están construyendo con todas estas ideas y esas ideas se están generando y reproduciendo en los medios de comunicación. ¿Cómo se da esta función de los medios? Los medios son canales de transmisión de ideas. Y estas ideas van a generar en la persona que los observa o que los recibe necesidades que van a estarse cubriendo como parte de las pautas de socialización. Se estima que un niño o una niña habrá visto alrededor de 30 horas de televisión por semana en promedio y a partir de ahí estará recibiendo no solamente la información hablada que dan los programas, sino una serie de mensajes que van asociados a esos contenidos donde le van a dictar el deber ser y el deber hacer en función de ser hombre o en función de ser mujer. Y va a estar muy dividido desde muy pequeño, esta diferenciación muy pequeña, incluso antes de nacer ya la mamá y el papá habrá decidido cosas en función de saber el sexo biológico. A partir de ahí habrá una construcción social que estará reproducida y replicada en los medios de comunicación. La idea es que a lo largo de estos minutos vamos a tratar de ver cómo es que sucede este fenómeno y cómo no estamos nadie, ni hombres ni mujeres, salvados de recibir todo el impacto y toda la influencia que nos dan los medios de comunicación. Funcionan en este sentido en la generación de modelos que van a estar instrumentados para que los sigamos y no va a ser necesario que nos den una regla, una norma, una ley que nos digan cómo te vas a comportar, sino que va a estar en un mensaje construido de manera integral en lenguajes muy complejos que nuestra mente y nuestro inconsciente va a estar adoptando permanentemente hasta que nos dicte cómo debemos integrarnos a esta sociedad. Hay muchos autores que han hablado de si los medios inciden o no, porque se dice, bueno, no es que yo ahorita vea la televisión y el anuncio de un refresco y terminando el mensaje inmediatamente salga y compre el refresco. No es una incidencia directa que genere una acción inmediata.
sino lo que genera es toda una formación interna que nos va a hacer actuar en un momento determinado. Quiero mencionar un ejemplo de varios autores, de los cuales aquí está mencionado uno, que han hecho estudios para ver cómo en el caso de la violencia contra las mujeres, cómo se incide. Y entonces analizaron a un grupo de 80 estudiantes universitarios, a los cuales los colocaron frente a una pantalla de televisión y les estuvieron pasando videos pornográficos. Cuando vieron por primera vez el video, dijeron, esto no está bien, ¿no? Está fuerte, está feo, bla, bla, bla. Pero lo vieron 10 veces y al concluir el 10º video, entonces ya era muy divertido, era muy excitante y además decían que la mujer gozaba por estar allí. Entonces, lo que los investigadores, porque ahí sí son puros hombres, demostraron es que a la exposición recurrente, sí hay un cambio en la mentalidad, en el pensamiento y en el actuar de la persona. Entonces, de ahí es la importancia de hablar de los medios de comunicación y de cómo influyen en la reproducción y en la práctica de estereotipos. ¿Cómo lo hacen? Generando estos modelos que proponen como el deber ser y el ser hombre o el ser mujer, y nos los van a reproducir a través de todas las vías, de todos los medios. No hay un solo programa de radio, de televisión, no hay un solo medio que no maneje esta diferencia y que esta diferencia no sea dada desde las relaciones de desigualdad. Entonces, hablar de los medios es muy importante y entender que estos mensajes nos los están dando de una manera sutil, de una manera no pensada. Por eso no decimos que los medios educan, porque no pasa un proceso de formación educativa, sino forman, es decir, nos van dando ideas, nos van dando pautas de comportamiento, nos van generando necesidades que van a actuar en mi conducta y en mi comportamiento, y esto, bueno, pues han sido varios investigadores y varios estudiosos quienes los han demostrado. Imaginen ustedes la importancia de estos canales de difusión con la penetración que hay en nuestro país. Hablamos que el 97% del territorio nacional tiene una o dos televisiones por casa. Hay comunidades, y lo hemos confirmado en nuestros talleres, en donde puedes ir alejadísimo y no hay camión, no hay carreteras, no hay agua a veces, pero hay una antena parabólica, ahora ya hay los sistemas de cable. Es decir, la televisión se ha convertido como un elemento casi de la canasta básica y del servicio para la familia. Entonces, la penetración es muy alta, y aquí yo les pongo un ejemplo de cuánta gente ve, por ejemplo, un final de telenovela. Esta telenovela Teresa, que de un estudio que hicimos en el 2011, adquirió en su capítulo final 33 puntos, que en ese padrón de medición equivaldría como a 12 millones de personas viendo al mismo tiempo la televisión. Es decir, cuántas personas están recibiendo todos estos mensajes de manera cotidiana y cómo va a influir en su vida. El caso semejante es lo que tiene la radio. En México, la radio hay una penetración del 98%, y en ambos casos, tanto en la radio como en la televisión, son hasta ahorita que no ha venido la reforma, que apenas va a empezar, son monopolios, están controlados en el caso de la televisión por dos monopolios, y en el caso del radio por 7. La cosa es muy controlada, y ahí también se controla los contenidos en donde se sigue reproduciendo estos mensajes. Nosotras hicimos varios estudios como para ver cuáles son los estereotipos que manejan los programas de mayor rating. Este es una tabla de vaciado que hicimos en el año 2011, que fue el estudio más reciente, y en este programa hoy, que por cierto se sigue transmitiendo, nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran los estereotipos recurrentes. Entonces, el estereotipo de la mujer bella era el que ocupaba el primer lugar. ¿A qué se refiere con mujer bella? Pues a que seas alta, que seas muy delgada, que tengas el cabello rubio, siempre teñido, o sea, no hay rubias en los programas que conozcamos que sean naturales. El estereotipo de la mujer sexy, que es la que además sale exuberante, enseñando partes de su cuerpo, y el estereotipo de la mujer mala,
que además siempre va a estar contrarrestando los otros protagonismos. En el caso de la telenovela, en este caso analizamos La que no podía amar, y los resultados son más o menos semejantes. Lo que vemos es que hay una construcción del estereotipo en cuanto a la idea de belleza en mujer, lo que es la galanura en hombres, pero no solamente eso, también nos construyen lo que tiene que ver con las emociones. Las mujeres tenemos que ser delicadas, sensibles, hablar quedito, ser abnegadas, llorar eternamente, amar incondicionalmente y desarrollar roles. Del primer lugar lo ocupa el rol de madre, el rol de la buena mujer, ¿no? Que es la que trabaja y está quietecita, la novia. Y cosas muy interesantes, por ejemplo, que en la telenovela encontramos, es que siempre va a haber un antagonismo entre mujeres, va a haber una competencia entre mujeres, pero esta competencia, curiosamente, en el caso de las mujeres, tendrá como un premio el amor de un hombre, a diferencia de la competencia entre hombres, que tiene como fin final ganar, ya sea la empresa, la herencia, el poder. En el caso de las mujeres no, y hay una rivalidad permanente que además se manifiesta como una idea generalizada y social, y entonces hay mujeres que te dicen no hay peor enemiga que una mujer. Y esto lo estamos viendo cotidianamente en los medios de comunicación. Son falsas ideas, son falsas creencias que están construidas a través de todos estos mensajes. En el caso de los hombres también se manejan distintos estereotipos. En el caso de ellos, bueno, que tienen que ser dominantes, fuertes, firmes, controladores, inteligentes, decididos, independientes. Y es también importante, yo creo que ya lo han visto en otra videoconferencia, esta construcción del ser hombre, porque también hay hombres que son muy sensibles y que son muy tachados. O cuántos hombres no quisieran besar a sus hijos, apapacharlos, llorar con ellos, pero no está permitido porque socialmente tú tienes que ser como lo marca este estereotipo, tienes que ser proveedor, tienes que ser mujeriego, tienes que embarazar mujeres, tienes que ejercer el poder. Y esto lo vemos cotidianamente en telenovelas, en noticiarios, en periódicos, en revistas, en el deber ser, cómo se ha dividido la producción tanto de radio como de televisión como de impresos en función de si eres hombre o de si eres mujer. Y muy importante decirlo, la división sexual del trabajo, de que las mujeres estamos en el ámbito doméstico y ellos en el ámbito público, también llega a los medios de comunicación. Y lo vemos, por ejemplo, que en los periódicos, entre comillas, serios, que hablan de política o de finanzas, son masculinos. Pero qué tal todas las revistas de telenovelas, de chismes, de espectáculos, todo es femenino. Entonces todo eso está maniqueo y está hecho desde esta visión estereotipada y en función de los roles y de los estereotipos de género. Importante decir, no solamente en lo que las personas hablan va incluida esta información a la que yo me estoy refiriendo. Tenemos que entender que los medios de comunicación es un entramado muy complejo en que intervienen muchos elementos. No podemos hablar incluso que sea lo mismo ver un periódico a ver una telenovela. No es lo mismo escuchar un programa de radio que ver una película, porque cada uno de los géneros tiene elementos discursivos que les hacen particulares. Y aunque aparezca una mujer en cuadro y diciendo noticias, como sucede en Milenio, que sale una mujer dando el clima, dijéramos, es una mujer que sale ahí. Sin embargo, en lo que es la construcción, el fondo y la forma total, lo que vemos es que hay un uso de ese cuerpo de esa mujer para fines que no son propiamente informativos. Entonces, esto es muy importante y ese es el aporte que nosotras traemos, que es hablar de la construcción del discurso mediático y cómo cada discurso tiene elementos que nos van a reproducir o van a afianzar esta cultura de la discriminación de género a través de los estereotipos y de los roles. Vamos a ver el primer caso, que es el ejemplo de hablar del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el que son las palabras hechas gráfica, ¿no? Es muy importante diferenciar, porque hablar del lenguaje escrito tiene diferencias de hablar del lenguaje hablado. En el caso del lenguaje escrito hay muchas cosas que nos pueden dar pauta de análisis. Esta simplemente es una portada de revista que seguramente cualquiera de ustedes en cualquier esquina puede ver esta y otras 50 iguales.
porque esa es una construcción de lo que tiene que ver con los productos en teoría dedicados a mujeres, aunque curiosamente lo que más se exhibe son mujeres, y mujeres con muy poca ropa, como ya lo vemos en esa portada. ¿Qué cosas es lo que nosotros debemos ver como elementos para saber si un producto escrito gráfico es sexista? En este caso habrá que ver el protagonismo. ¿Cuántas mujeres aparecen y cuántos hombres aparecen? En este tipo de revistas aparecen mayoritariamente mujeres. Incluso hemos hecho estudios en donde contabilizamos todas las portadas de los periódicos y revistas que están en un puesto, y en una proporción de 100 resulta que 93 son portadas donde aparece una mujer. Incluso estos periódicos que se han vuelto muy populares, como El Gráfico, La Prensa, y que aunque sacan a la persona descuartizada, panza, tripas de fuera, también ya tienen acompañada a la mujer semidesnuda, lo cual, y ahí es mi parte sexóloga, habla de esta tendencia sadomasoquista en la representación gráfica de este tipo de periódicos, que está dirigido a hombres de 25 a 40 años con niveles culturales de primaria, nivel muy bajo educativo, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es un tema importante resaltar. Pero lo que nosotras vemos en lo que tiene que ver con los elementos del lenguaje escrito es cómo se representa, cómo se caracteriza. A veces cuando nosotras vemos un programa, un periódico, hace poco en el Reforma aparecen 4 gimnastas y el título le ponen Pócar de reinas. O sea, no se considera que son gimnastas, que han ganado medallas, que han hecho un trabajo profesional, sino que consideran como su belleza, ¿no? Y además son reinas. Aunque habláramos de la baraja, ¿no? Para hablar de pócar, la carta mayor es el as, no la reina. Y ese es un juego en que ya hablamos de esta subordinación que yo les platicaba al principio. Hablar de mujeres siempre va a significar desestimar este papel que están teniendo y aparte siempre ensalzar lo masculino. Entonces, aunque quisieran decir que son las mejores, no utilizaron el término as, utilizaron el término reina, que además también tiene una connotación en cuanto a la belleza. Y ahí las palabras están manifestando discriminación. Hablamos de lenguaje y de sexismo en el lenguaje. El tratamiento de los contenidos. A veces sí pueden hacer notas, por ejemplo, de que fueron a tal o cual lugar las mujeres, pero cuando lo escriben no te dicen que ganaron, que son las mejores, que compitieron con tales y cuantas, sino cómo iban vestidas, ¿no? Si eran muy guapas, si dejaron al novio, que se atrevieron a dejar al novio. Sucede mucho con las mujeres en la política, es el caso más típico. Van a entrevistar a una senadora y a la senadora le preguntan que qué hizo que cómo deja a su hijo, a su familia, mientras va al chisme de la política, cuando se ha visto una pregunta de este tipo a un varón. Eso habla de este tratamiento de contenidos que en los periódicos es muy común. Y ahí hablamos también de la discriminación por el uso del estereotipo, porque no corresponde que las mujeres estén en la política. Las mujeres tienen que estar en su casa, tienen que lavar ropa, en una realidad que además ya no corresponde con nuestra cotidianidad. Sin embargo, los medios se esfuerzan en seguir manifestando y reproduciendo este tipo de roles y estereotipos. Eso es lo que se refiere a la representación, pero también nos habla de la discriminación, los aspectos técnicos. Cuando se escribe o se habla de mujeres o de temas de mujeres, se utiliza mucho tipos de letra garigoleado. Hay una idea, como el estereotipo de lo femenino son débiles, son delicadas, son sencillas. Esta idea del garigoleado es una constante para hablar de temas de mujeres. Por lo tanto, es una cuestión también de discriminar y de subordinar lo femenino de lo masculino. En el tamaño de las letras, por ejemplo, vemos mucho en este tipo de revistas que cuando se habla de la sexualidad de las mujeres, la letra es súper grande, casi de la mitad de la hoja, pero cuando se habla de cáncer de mama, de violencia, de temas que sí atañen las problemáticas, la letra es muy pequeña y normalmente aparece en espacios donde no son muy visibles. En el caso de cuando combinamos la imagen con la letra, cuando
se ponen en espacios de la revista ocultos temas que son trascendentales, allí hay discriminación y hay estereotipos. Eso es lo que se refiere al lenguaje escrito. Tenemos también el lenguaje visual, que el lenguaje visual lo componen lo que son las fotos y lo que es el diseño en general. También lo podemos hacer de la misma manera. Podemos evaluar cómo se representan las mujeres y cómo se representan los hombres en las fotos. Este es un ejemplo que a mí me gusta presentar mucho, porque en la cotidiana del trabajo fotográfico, los hombres siempre aparecen viendo de frente y las mujeres aparecen mayoritariamente viendo de perfil. Este ejemplo es muy interesante porque aunque a él y a ella los presentan como del mismo tamaño y hasta está la regla, a ella la presentan de perfil. Y lo primero que vamos a observar con esta postura de perfil es el curveado de su cintura. Entonces hay una idea de si son iguales, si están iguales, son ejecutivos, ejecutivas, pero el uso de la imagen da mucho que decir y nos habla de lo que son los estereotipos nuevamente, a pesar de que encontramos situaciones de supuesta equidad. Otra cuestión que es importante en las imágenes, sobre todo en este caso, es cómo el hombre está vestido desde la punta del dedo hasta el cuello cerrado con la corbata. Las mujeres no. Y esto es muy clásico, por ejemplo, en los programas de análisis de fútbol, en los mundiales, veámoslo, aparecen más mujeres, pero ya siempre van a tener minifalda, siempre van a tener escote, van a estar de perfil, aun cuando ellos están de frente y cubiertos desde acá hasta la punta del pie. Ahí hablamos de una cuestión estereotipada de roles y también de discriminación. En la imagen es muy claro cómo el cuerpo de las mujeres va a aparecer para acompañar, para revestir, para ser un adorno, decía Olga Bustos, una mujer que se dedicaba a este trabajo, en que pongas a una mujer, a que pongas una planta, prácticamente es lo mismo, porque la planta no habla, la mujer no va a hablar, pero va a ser un adorno. Y eso lo usan mucho la televisión, lo usan mucho los reporteros gráficos, las revistas, los periódicos de este tipo. Y este es un ejemplo muy claro porque ella está lo que vende ese anuncio es una computadora y lo que están mostrando es un cuerpo objeto, que es un cuerpo de las mujeres, que así se nos va a representar mucho. En este caso de la objetivización, bueno, no lo podemos abrir, la imagen es un video, vamos a ver si se puede ver posterior, pero es la mujer que da el tiempo y aunque está dando sus informes y está señalando que si en este estado va a llover, que si no va a llover, lo que estamos viendo es su cuerpo completo, también delimitado por ropa, por escotes, y este ejemplo va a ser más extremo en un noticiario como Broso, que supuestamente da noticias y que tiene una mujer semidesnuda, que además la cámara juega un papel muy agresivo porque recorre su cuerpo por completo y eso es verdaderamente una cuestión de violencia sexual que además se transmite a millones de personas en este país y que da una propuesta de cómo tratar a las mujeres. Es que lo importante de esto es que no debe sorprendernos que con estos estereotipos tengamos las conductas que tenemos en la calle. Una persona que vio a un hombre en la televisión que hace este recorrido de un cuerpo de mujer, pues no tendrá problema de subirse al metro a manosear a alguien, no tendrá problema de estar en su casa y nalguearse a su hermana, porque el cuerpo de las mujeres, desde esta visión, les pertenece a los hombres. Entonces, es una cuestión que tiene un efecto en la ciudadanía y eso es lo que nos parece muy grave y eso es lo que nosotras estamos tratando de denunciar y que corresponde socialmente rechazar y denunciar porque esta idea de objetivizar a las mujeres, de usarlas, tiene una repercusión social muy fuerte, no solamente en cuanto a la violencia sexual, la violencia física y todos los tipos de violencia. Las mujeres para los medios no somos personas, no tenemos derechos, somos objetos que nos representan, que nos muestran y que para eso estamos. Entonces es una situación muy grave que por cierto también toca a lo que es la comunicación social del gobierno federal. Este es un ejemplo que fue muy señalado del Seguro Popular, en donde tiene todos los estereotipos. La mujer con la escoba, embarazada, el hombre, los hombres, ¿no? Del lado del mostrador, donde además está el manejo del dinero, la propiedad, es decir, tiene todos los elementos de la discriminación de género y están todos los estereotipos incluidos. Entonces, nos decían a las mujeres como a las escopetas, ¿no?
cargadas y detrás de la puerta, o no sé cómo es este verso, que desde luego también reproduce y practica la discriminación. Entonces hablamos de cosas muy graves que las tenemos cotidianamente. En el caso del lenguaje sonoro, aquí traemos un ejemplo de cómo también los medios de comunicación radiofónicos, en el caso de atrás regresamos a sonoro, los medios radiofónicos también reproducen y discriminan a las mujeres y lo hacen desde la representación de quienes participan y cómo participan, pero también en lo que tiene que ver con los tonos de voz, con la música que vas a usar, cómo ambientas, cómo te refieres a los temas de mujeres, cómo te refieres a los temas de hombres. Y a veces solamente de estar escuchando, mucha gente prende el radio y se pone a hacer sus labores o a manejar, y ahí estás recibiendo muchas imágenes desde el tipo de voz. Por ejemplo, las mujeres en estas estaciones de amor y de pasión, y porque la ternura nos invade, ¿no? Y los noticiarios, sí, porque la política y el señor presidente. Ahí está estereotipado. Y está estereotipado y nos está dando mensajes de cómo quienes tienen la voz, digamos, de poder o de mando, y quienes pues están para divertirse o para divertir a los demás, que eso es muy grave. Y aquí traemos un ejemplo de gobierno que también hace un spot que es muy estereotipado, que vamos a escuchar. Lupita, ¿pero qué haces por acá? ¿No te habías ido al otro lado? Sí, por poquito me quedo en el intento. ¿Cómo? Pues, ¿qué pasó? Tratamos de pasar por el río, pero ni te imaginas lo fuerte que está la corriente. Es una lucha entre el agua y una. Yo tuve suerte porque había una rama, pero un señor ya no la contó. Cruzar sin documentos te lleva por caminos peligrosos. No te la juegues. Si necesitas ayuda, llama al 088. Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en este spot lo que vemos es como la mujer, ¿no? El tipo de voz, los tonos, y además la mujer popular, considerada desde gobierno, lo cual ya es discriminatorio. Y en el caso del lenguaje audiovisual, pues tenemos un lenguaje mucho más complejo, porque aparte de que interviene todos los otros elementos que ya vimos anteriormente, se mezclan otros que tienen que ver con el movimiento, con la presentación de planos, con el uso de la iluminación, con el vestuario, con el maquillaje. Todo eso habla del uso de estereotipos y de la discriminación. Nada más un dato muy curioso, ahí las actrices nos han comentado que cuando la mujer va a salir trabajando de sirvienta, tú sabes en la forma que le colocan la cofia si va a ser la que termina con el galán o la que siempre va a lavar. Y entonces siempre las morenitas van a lavar, las más güeritas van a terminar con el galán. Y es una cuestión de racismo, de clasismo y desde luego de estereotipos de género, con esta falsa idea además de la Cenicienta. ¿Y cuántas niñas y niños no crecen con la idea que te vas a encontrar un hombre rico que te va a hacer princesa? Es algo verdaderamente muy grave que impacta el inconsciente de las niñas, de los niños, y que nos da resultados en la vida futura. En fin, es un poco, tenemos este otro comercial que quiero presentar, muy corto, es de Pledge, lo vamos a ver. Gracias a sus ceras y silicones, Pledge no solo le da brillo y protección a la madera. Pruébalo también en laminados, electrodomésticos, tableros de auto, piel, cuero, vinil, alacenas, cuidado señora, pared de azulejos o de losetas, metales, seguimos, granito, plástico. ¿Y tú? ¿En dónde pones el brillo de Pledge? Y aquí es un anuncio muy grave porque aquí en teoría la protagonista es una mujer, pero de esa mujer no vemos nada más que la mano. Y entonces esa es la idea del estereotipo de las mujeres. Las mujeres somos las que limpiamos la casa, pero no somos más que eso. Entonces que te llames Juanita, que te llames Perenganita, no tiene sentido, pero lo que importa es que limpies. Y eso de verdad tiene costos muy fuertes en nuestra sociedad. Y lo estamos viendo cotidianamente. Quiero decir que un mensaje de este tipo tuvo alrededor de 10 millones de impactos en un mes. O sea, es una verdadera locura de cómo los medios de comunicación están formando cotidianamente a los niños, a las niñas, a las mujeres. Y bueno, yo solamente quiero concluir diciendo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social que ha estado dictada por las distintas convenciones y acuerdos que ha firmado nuestro país y que hemos logrado que se aterricen en leyes. Solamente concluyo diciendo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que recién se acaba de aprobar, incorpora ya el término de la igualdad de género como una responsabilidad social
social de los medios de comunicación. Entonces, sí hay que hacer un llamado a toda la comunidad politécnica y a toda nuestra sociedad para que estemos muy atentos, muy atentas, para que rechacemos este tipo de mensajes, aprendamos a verlos de una manera muy crítica, los rechacemos, hablemos con nuestras hermanas, para que dejemos de ver estos materiales y exijamos a los medios que asuman su responsabilidad y que modifiquen este tipo de violencia que ejercen contra las mujeres, porque sí hay un costo social y hay un costo para todo el país. Los medios forman un papel muy importante en la estructura democrática de nuestro país y si no avanzan los medios estaremos perdiendo como sociedad. Así que pues yo les agradezco la escucha y solamente quiero cerrar con la frase que lo hacemos cotidianamente: mejores medios para una mejor sociedad. Gracias. Sin duda alguna, un tema interesante, como observamos. La maestra nos ha brindado pues elementos muy importantes que nos permitirán reflexionar la forma en que se nos presentan estos mensajes, este contenido mediático, y pues es hora de tener una postura crítica y promover procesos de igualdad para mujeres y para hombres. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.